Es un gusto tener a Ángela Ortega en nuestra primera charla de hoy. Ella cursó la licenciatura de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León antes de ingresar a la maestría en Matemáticas del CIMAD en 1996. Obtuvo el DEA en la Universidad de París 9 y el doctorado en la Universidad de Nice en el 2003, bajo la dirección de Arnaud Bouville. Realizó un Bovil. postdoctorado, gracias. Realizó un postdoctorado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia y otro en la Universidad de Essen. Desde el 2009 trabaja en la Universidad de Humboldt de Berlín y desde el 2014 como investigador permanente en esa universidad. Su área de investigación es la geometría algebraica, con intereses en variedades abelianas, variedades de Prim, espacios de módulo de haces vectoriales y teoría de Brill-Netter. Y hoy ella nos va a hablar del teorema de Prim-Torelli para corrientes dobles ramificadas. Adelante, Ángela, gracias. Muchas gracias, Luis, y gracias por la invitación a hablar del coloquio. Yo sé que es un coloquio y que la mayoría de los participantes no son geómetras algebraicos. Sin embargo, me animé a dar una charla pues lo más cercana a lo que hago actualmente de mi investigación. De hecho, les quiero presentar un teorema producido durante la pandemia en esos primeros meses, meses de encierro, y que afortunadamente pues se revisó rápido y está aceptado para su publicación en el Journal of Algebraic Geometry. Entonces, estamos muy orgullosos, mi colaborador y yo, que por cierto olvidó poner su nombre, pero es con Juan Carlos Naranjo. Y bueno, trataría de ser lo más coloquial posible. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son las variedades abelianas. Es un teorema sobre variedades abelianas. Entonces, para los que nunca han visto una variedad abeliana, esencialmente, bueno, yo trabajo sobre los números complejos. Una variedad abeliana, pues, es primero un toro complejo. Un toro complejo es un cociente de un espacio vectorial sobre los complejos, módulo una retícula. Y este cociente hereda naturalmente una operación, la de suma, la suma en CG. ¿Sí? Entonces tiene una estructura de grupo. Además, una variedad abeliana no es solo un toro complejo, pero además tiene que tener una polarización. Una polarización es algo un poco largo de explicar. Vamos a ver durante la charla diferentes encarnaciones de la polarización. Déjenme presentarles una, que es la de un haz lineal amplio sobre el toro complejo. Esa es una polarización. ¿Y qué es un haz amplio? Me pueden preguntar. A ver si funciona esto. El haz amplio, bueno, pues la idea del haz amplio es que un cierto producto tensorial de este haz tiene la suficiente número de secciones para definir una aplicación de nuestra variedad abeliana en un espacio proyectivo. O sea, en realidad lo que nos interesa es, o sea, la amplitud del haz lineal significa que se puede definir una aplicación de la variedad abeliana en un espacio proyectivo, ¿sí? Utilizando esas secciones. Y decimos también de hecho no lo voy a utilizar mucho en esta charla, pero lo más usado son las polarizaciones principales. Las polarizaciones principales, se puede decir de manera corta, es un haz lineal que tiene una sola sección hasta multiplicación por escalar. ¿Sí? Este H0 que escribí aquí es un espacio vectorial, es el espacio vectorial de todas las secciones de A en la haz lineal. Entonces tiene una sola sección. Entonces es muy importante los haces principales porque tienen asociadas de manera canónica un objeto geométrico, un divisor. Los haces lineales pueden estar definidos por divisores. Un divisor en A que es conocido como el divisor teta, que tiene mucho que ver con las funciones de teta de Riemann y que aparece en muchos otros contextos. Pero bueno. Y aquí un divisor, piénselo como una subvariedad de la variedad algebraica de codimensión 1, o equivalente de dimensión 1 menos, ¿sí? Es de codimensión 1. Entonces, lo que se tienen que llevar a su casa es de que es una variedad abeliana, pues es una variedad proyectiva que además tiene una estructura de grupo. Tiene las dos cualidades. Tiene una parte algebraica, pero también una parte, de hecho, analítica, porque se puede estudiar con métodos de análisis complejo también. Entonces, la variedad abeliana es lo mejor de ambos mundos, como quien dice.
¿Ok? Una variedad proyectiva quiere decir que la podemos encajar en un espacio proyectivo sobre los complejos y que además es una estructura de grupo. ¿Ok? Vale. Entonces, el primer ejemplo de variedad abeliana son las variedades abelianas de dimensión 1, que son las curvas elípticas. Entonces aquí puse un poquito, es el único dibujo que sé hacer de variedades abelianas. Consideren una retícula. En este caso tenemos los complejos. Este primer dibujo son el plano complejo. Y consideramos una retícula generada por dos vectores, ¿no? El 1, 0 y el 1, el complejo y un número complejo tau, linealmente independientes, y entonces trasladando estos vectores generan una retícula en el número de en el plano complejo. Una retícula realmente es un grupo algebraico, perdón, un grupo abeliano de rango máximo. Se está generado, es isomorfo a z más z. ¿Ok? Pero aquí lo que importante son los vectores bases. Y entonces, como vamos a hacer el cociente de este plano complejo por esta retícula, el cociente, los puntos del cociente están representados tienen un representante en la célula fundamental, en el primer paralelogramo aquí, ¿sí? Porque estamos haciendo el cociente, y entonces de tal manera que el cociente se ve como este paralelogramo, pero donde los lados paralelos se identifican. Entonces aquí este lado se identifica con este y el que tiene 2 rayitas con el que tiene 2 rayitas. ¿Ok? Entonces lo pegan, obtienen un cilindro y después pegan las tapas y obtienen el famoso toro complejo. Entonces es el dibujo del toro complejo. Yo no sé si vean la parte de abajo. Pero bueno, esto no es así como muy relevante. Este toro complejo admite una polarización principal, que en este caso está dada por un divisor, y el divisor, o sea, el haz lineal es O, E de 0, el divisor es el punto 0 realmente. Entonces algo que quiero hacer notar es que este divisor es de codimensión 1. O sea, codimensión 1 en una curva elíptica pues es un punto, formalmente o una unión finita de puntos. En este caso es solo un punto, el punto 0, y como es un espacio vectorial, pues es el elemento neutro del espacio vectorial, ¿no? Es el 0. Es muy sencillo. Esta es la... claro que todas las curvas elípticas, bueno, están parametrizadas por la elección de este tau aquí, ¿sí? Variando el tau, obtienen diferentes toros complejos, diferentes estructuras complejas en estas curvas elípticas. Muy bien. Entonces ya tienen un ejemplo de variedades abelianas. El siguiente ejemplo de variedades abelianas, y históricamente el primero, es el de la jacobiana de una curva. Eso yo sé que no son geometras algebraicos, pero bueno, creo que todo el mundo ha visto, si no una curva algebraica proyectiva lisa, al menos han visto quizás una superficie de Riemann compacta, que es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo trabajo sobre los complejos, entonces es dimensión 1 compleja. Pero si lo quieren dibujar, pues aquí hay un ejemplo de una superficie de Riemann de género 3. El género topológico está representado, pues es el número de agujeros que tiene mi curva o mi superficie de Riemann. Muy bien, entonces quiero asociarle a esta curva de género G de manera canónica, de manera natural, una variedad abeliana. Entonces, si les dije que la variedad abeliana es un toro complejo, necesito un espacio vectorial. En este caso, consideramos el espacio vectorial de todos los diferenciales holomorfos en la curva. Esta es solo la notación estándar, ¿no? Este es el espacio de todas las secciones del haz canónico, son los diferenciales holomorfos. Tiene dimensión G, el género de la curva, y podemos ver encajado en este espacio vectorial una retícula.
la del primer grupo de homología de C en Z. El grupo de homología el primer grupo de homología de la curva, de una curva algebraica de género G, se sabe de sus cursos de topología algebraica, pues es isomorfo a Z2G, ¿sí? Es una retícula en este espacio vectorial porque podemos encajarla de la manera siguiente. Consideren un ciclo, ¿sí? Un ciclo cerrado, una curva cerrada aquí, por ejemplo esta que tengo aquí, y le asocian un funcional de este espacio vectorial. El funcional, ¿qué es lo que hace? Es que toma un diferencial holomorfo e integra ese diferencial holomorfo a lo largo de ese camino cerrado. ¿Ah? Es un camino cerrado, gamma. ¿Ok? Y bueno, se prueba que estos inyectivos tienen esta retícula se encaja en el dual del espacio vectorial de diferenciales holomorfos. ¿Ok? Espero no ir muy rápido, pero quiero mencionar solo lo esencial. Entonces, a cualquier curva proyectiva lisa de género G, le podemos asociar su jacobiana, que es el cociente de este espacio vectorial con el grupo de homología, de la manera en que ya lo inyectamos. ¿Ok? Y además, aquí viene la segunda encarnación de la polarización, es esta forma de intersección. El grupo de homología viene con una aplicación bilineal que hace, pues esencialmente si tienen esos caminos cerrados alrededor de nuestra curva con G hoyos, pues algunos, es que tendría que haber puesto, vamos a ver, por ejemplo, algunos generadores del grupo de homología, pues es la curva que va alrededor de este lado, otra curva que va aquí alrededor. Este, por ejemplo, tiene 6 generadores, y entonces es claro que algunos se van a intersectar. Entonces, es la manera en que se intersectan estas curvas cerradas que define esta forma bilineal, ¿no? Pues, si se intersectan así o no se intersectan es cero, etc. Y de hecho, esta es una forma alternante. Induce una forma alternante en el espacio vectorial de diferenciales holomorfos. ¿Okay? Y es lo que les decía, esto es otra encarnación de la polarización. Es a este tipo de formas alternantes que, restringidos a la retícula, toma valores en los números enteros, son formas alternantes que definen que son clases de Chern de un haz lineal. Se quiere decir que provienen de la clase de Chern de un haz lineal. Entonces le podemos asociar, eso también es una polarización, la forma alternante. Entonces le corresponde un haz lineal, o si quieren un divisor teta, que tiene una sola sección. En conclusión, la jacobiana, y de esta manera sí que lo expliqué un poco rápido, desde siempre es una variedad abeliana principalmente polarizada. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Y otro detalle que voy a usar después es que se puede construir un isomorfismo entre la jacobiana y el pic 0 de C, que es el espacio de todos los haces lineales de grado 0 sobre la curva. O, si prefieren, los divisores linealmente equivalentes a 0 sobre la curva. Ahorita lo voy a volver a mencionar esto. Entonces, la jacobiana tiene esa propiedad de que, bueno, no solo es una variedad abeliana, pero es una variedad abeliana, un tipo moduli, un mini moduli, porque parametriza todos los haces lineales de la curva de grado 0. O sea, cada punto en este toro complejo representa un haz lineal de grado 0 sobre la curva. La jacobiana, bueno, es un objeto ubicuo en geometría algebraica, y fue el primer ejemplo de una variedad abeliana. Bueno, esto es una historia larga. Abel, Jacobi lo introdujeron hace ya más de 100 años. Muchos más. Y entonces, para llegar a mi teorema, a ver que andamos con tiempo, necesito definir unos espacios móduli.
los espacios módulos en geometría algebraica pues son esencialmente variedades abelianas que parametrizan otros objetos algebraicos. Entonces, existe un espacio módulo AG que parametriza todas las variedades abelianas principalmente polarizadas de dimensión G. Aquí puse la construcción, es un cociente, no voy a entrar en detalles, pero se puede escribir muy explícito. Y menos explícito es la construcción del espacio módulo de curvas lisas proyectivas de género G. Es MG, esos son tradicionalmente así denotados. Y entonces esta construcción de la jacobiana nos permite definir la aplicación de Torelli, que es la del título, la Torelli del título, que dice que si ustedes toman la curva, de hecho, uno debería considerar clases de isomorfismos de curvas y le asocian su jacobiana, esta aplicación es inyectiva. Eso es muy importante porque estamos diciendo que si yo les doy una jacobiana y su divisor teta, puedo reconstruir la curva. ¿Sí? Sé de qué curva se trata. Ahora, eso es importante, el divisor teta, porque si no considero la polarización, pueden ser varias, no es inyectivo. O sea, tiene que ser, la polarización tiene que estar fija, la polarización principal. ¿Ok? Bueno, este es el teorema de Torelli. Eso es muy clásico. Esto tiene ya mucho, es clásico en geometría algebraica. Y entonces, podemos comparar las dimensiones de los espacios móduli. Aquí las di. Estas dimensiones funcionan, al menos la de MG funciona para género al menos 2. Es 3G menos 3. Y la dimensión del espacio módulo de variedades abelianas principalmente polarizadas de dimensión G es G mal. G veces G más 1 sobre 2. Hacen las cuentas. Entonces lo que vemos es que, bueno, este lado, esta columna va a crecer cuadrático en G, ¿no? Y este es lineal. Pero al menos los primeros dos pasos, las dimensiones coinciden. Y entonces, vía la aplicación de Torelli, podemos decir que la imagen, como es inyectiva, la imagen pues va a ser casi todo el AG, ¿no? O sea, dicho de otro modo, es que una variedad abeliana principalmente polarizada, general, cuando digo general es casi todo, general, es de dimensión 2, de dimensión 2 o 3 es la jacobiana de una curva. Entonces esto ya les da una idea de la importancia de las jacobianas. Al menos en dimensión baja, las variedades abelianas son jacobianas. En dimensión 2 y 3 son jacobianas. Y si no, bueno, tienen subvariedades de esta dimensión aquí adentro que son jacobianas, ¿no? Eso, conforme crece el género, pues hay cada vez menos, pero al principio conocemos las variedades abelianas. Entonces, toda la idea de la gente que estudia, bueno, un área de investigación en variedades abelianas es estudiar este espacio móduli a través de las curvas, el espacio móduli de G. Y entonces el problema más que queremos resolver es, en general, es si es posible construir otras variedades abelianas usando curvas. Y la respuesta es sí. Entonces es cuando viene la otra parte del nombre del teorema, las variedades de Prim. Y, ok. Espero llegar al teorema. Las variedades de Prim, en lugar de ahora de considerar una curva, consideramos cubrientes de curvas. Vamos a considerar ahora un cubriente doble de una curva, C tilde en C. O sea, las dos son curvas lisas proyectivas sobre los complejos. La curva base es de género G y está ramificada en R puntos. Entonces tenemos una fórmula de Hurwitz que nos permite calcular el género del cubriente de esta manera. Es esta G tilde. Eso también es típico de las clases de superficies de Riemann. Entonces, además, dado un morfismo finito, siempre podemos asociarle la aplicación norma. Y la aplicación norma entre las jacobianas. ¿Sí? Y es muy sencillo de definir cuando considera la jacobiana como la variedad que parametriza divisores de grado cero. Entonces, este es un divisor de grado cero en la jacobiana del cubriente. Y de grado cero porque aquí no lo dije, pero la suma de los coeficientes
es 0, la suma de los NI es 0, los PI son puntos en la curva, entonces formalmente es un divisor en la curva C tilde. Los brackets cuadrados, los paréntesis cuadrados es la clase de equivalencia lineal, y lo único que hacen es empujar el divisor a un divisor sobre los puntos de la curva base, preservando los coeficientes. Esa es la aplicación normal. Y definido así, es muy sencillo ver que esto, de hecho, es un homomorfismo de grupos. O sea, las jacobianas también son grupos, y esta aplicación es un homomorfismo de grupos. Entonces definimos la variedad de prim como el kernel de la aplicación normal. ¿Sí? Todo lo que se va a cero. Y entonces es naturalmente un subgrupo de la jacobiana, pero en general este subgrupo puede tener diferentes componentes conexas, y entonces escogemos la componente conexa que contiene al cero. Y eso es una subvariedad abeliana. Pero además no solo es una subvariedad, no solo es un subgrupo, sino también es una subvariedad abeliana porque viene con una polarización. Y la polarización, si piensa en la polarización como un divisor, es simplemente restringir el divisor teta de la jacobiana del cubriente a la variedad de prim. O sea, la restricción viene a ser ahora un divisor, pero ahora en PDF. Y bueno, esta polarización no va a ser principal, pero tiene un tipo de polarización. Es un poco largo explicar qué es el tipo de la polarización, pero es esencialmente un dato discreto que le asociamos. En particular, la polarización principal va a tener como dato el 1, 1, 1, 1, tantos unos como la dimensión de la variedad. Pero esta no va a ser principal. En otras charlas he hablado sobre prims que son principalmente polarizadas, pero en esta no. Entonces, estamos en un caso donde no va a ser principalmente polarizada en general. Es de este tipo. Y si quieren tener una imagen un poco más geométrica, ¿qué es la variedad de prim? Pues la variedad de prim es su variedad complementaria a la jacobiana de la curva base. Porque la jacobiana de la curva base se puede incluir en la jacobiana de la curva del cubriente con el pullback, y la prim va a ser algo como transversal, de cierto modo, o complementaria a esta variedad de prim. Entonces uno esperaría que no es jacobiana. La manera en que la construimos no va a ser jacobiana, es algo complementario a la jacobiana y va a ser una prim. Entonces, necesito introducir otro espacio móduli, que va a ser el espacio móduli que parametriza todos los cubrientes dobles sobre una curva lisa de género G, C, ramificado sobre un divisor B. Aquí el divisor, otra vez, piénselo como unos puntos finitos sobre la curva. Y también es un poco, aquí me lo tienen que creer, pero este espacio, el espacio móduli que parametriza estos cubrientes, tiene esta forma. O sea, el dato del cubriente es equivalente a esta tripleta. La curva, el divisor donde quieren ramificar y un haz lineal sobre la curva que tiene esta propiedad, ¿no? Que tiene la propiedad que el cuadrado de este eta es O de B. Pero bueno, eso es como más técnico, ¿no? Pero es la manera en que uno parametriza estos cubrientes. Y entonces, así como hicimos con Torelli, lo hacemos para los prim. Voy a definir la aplicación de prim que asocia a cada uno de estos cubrientes su variedad abeliana junto con la polarización inducida, que es este PRGDR. ¿Ok? Esa es la aplicación de prim. Entonces, no es una aplicación de prim, tenemos muchas aplicaciones de prim porque depende del género, de cuántos puntos de ramificación. El tipo, delta que está aquí es el tipo de la polarización, eso también varía con los datos. G-1 más R entre 2, eso creo que olvidé decir, es la dimensión de la variedad de prim. Es la dimensión. Y entonces nos interesamos a saber qué tanto estamos capturando del espacio móduli con estos cubrientes dobles. Entonces, cuando esta aplicación, por ejemplo, es dominante, va a ser casi sobreyectiva. Cuando va a ser inyectiva, como el problema de Torelli.
cuándo va a ser genéricamente finita, a lo mejor no es inyectiva, pero la fibra es un número finito, etc. Ese es el tipo de preguntas en los que últimamente trabajo y tenemos casi una respuesta. Entonces les voy a hacer el resumen de lo que se sabe. Que esta aplicación de PRIM es dominante cuando las dimensiones lo permiten. O sea, cuando la dimensión del espacio de salida es mayor que o igual que el espacio de llegada. Aquí puse las dimensiones otra vez. Esto es dominante. Esto pues más o menos se sabía o se sobreentendía que iba a ser así, pero está escrito negro sobre blanco en un artículo de Frediani, Naranjo y Spelta, que es de este año. La aplicación de PRIM va a ser genéricamente inyectiva en estos casos. ¿Sí? O sea, es casi todos los casos complementarios, excepto, por ejemplo, la aplicación de PRIM sobre curvas de género 3 ramificados en 4 puntos. Sí, 4 puntos es de grado 3. Esto es antiguo. O sea, eso es un caso interesante porque no es genéricamente inyectiva, es grado 3. Y la aplicación de PRIM es inyectiva si es una curva elíptica y está ramificada en R puntos. Si la curva va a ser... Este también es reciente. Y en este teorema faltan estos dos casos. Entonces hicimos un trabajo con Naranjo y primero probamos que junto con estos dos casos reconstruimos el teorema de Marcucci-Pirola y estos dos casos y probamos que es también genéricamente inyectiva. Pero, lo decía, lo de la pandemia, regresamos a ese teorema y pudimos probar lo siguiente. En realidad, la aplicación de PRIM es inyectiva para todo género positivo, el curva base, y al menos 6 puntos de ramificación. Y si tienes 2 o 4 puntos de ramificación, la aplicación admite fibras de dimensión positiva. O sea que está cerrado. Entonces conocemos todo sobre esta aplicación. Lo que es interesante aquí es que no esperábamos que fuera inyectiva en todos lados. O sea, esperábamos que fuera solamente genéricamente inyectiva como estaba probado, porque en el caso etal, en el caso donde no había ramificaciones, nunca es inyectiva. Eso es lo que sorprende, que en el caso etal, en el caso de cubrientes no ramificados, nunca es inyectiva, y lo mejor que se puede decir es genéricamente inyectiva, pero en este caso sí va a ser. Entonces, y realmente la motivación es el artículo de Ikeda. Ikeda probó que era inyectiva de manera inesperada, y entonces dijimos, pues entonces a lo mejor es inyectiva para todo el género, todos los géneros. Y entonces este teorema incluye el teorema de Ikeda, y es mucho más corto que su artículo, digo, no es por... es muy bonito, es completamente otro método, pero en realidad lo que hicimos es retomar nuestro método y hacerlo y generalizarlo para probar la inyectividad. Y entonces tenía preparado yo también algo sobre la prueba, pero yo creo que voy a entrar en detalles técnicos. Me lo voy a saltar. Quiero una idea de la demostración, pero necesitaría explicar muchas cosas sobre... traté de hacerlo en 3 slides. Cómo se prueba esto, ¿no? La inyectividad, pero creo que dada la hora es suficiente. Y con esto termino. Gracias. Gracias, Ángela. ¿Hay preguntas para Ángela? Pueden quitar el mute y hacerlas ustedes en viva voz o en el chat, como prefieran. Bueno, les puedo platicar la historia de la foto. Usualmente la gente se toma tiempecito para hacer la pregunta, pero sí hay preguntas. Si hay preguntas, con confianza. No, usualmente hay preguntas. Ahora, quizás después. Sí, bueno, vamos a tener un ratito también después para hacer más preguntas, pero... Bueno, esta es la calle, ese PRIM es la calle de PRIM, es realmente el mismo PRIM del que estaba hablando. So, PRIM fue un matemático alemán que de hecho se doctoró en Humboldt, y bueno, y llegó a ser rector de la Universidad de Würzburg.
Y este fue su, bueno, esta foto fue tomada en Würzburg, esa es la calle, es una calle en Würzburg. Uh-huh. Qué padre. El rato Sí, manejar todo sí, así nombres de deberían de matemáticos. ser. Sí, aquí en Berlín hay Riemannstraße, eso es bonito, ¿no? Ver los nombres de matemáticos ahí. Uh-huh. No te Yo pregunto, pero... tengo una pregunta. Adelante. Sí, sí. Y creo que es menos sobre el tema en particular, pero más como, supongo, como para matemáticos, ahorita, o el ambiente. O sea, no, o sea, bien considerando como acá el rollo de COVID, trabajando ahorita, ¿qué crees que pueden hacer matemáticos para trabajar mejor ahorita? Cuando es, por ejemplo, difícil interactuar con gente, o de la misma manera que si te encuentras a alguien con un pizarrón, ¿qué prácticas has encontrado tú para como trabajar más eficiente en haciendo teoría? Pues el Zoom realmente a mí me hace falta platicar, o sea, ver en vivo, no solo, porque yo solía enviar muchos correos a mis colaboradores y trabajamos muchos por correo, pero teniendo en cuenta de que ya nos habíamos visto alguna vez y ya habíamos trabajado juntos 2, 3 días, ya nos habíamos visitado. Pero si las visitas, estamos aquí en casa haciendo Zooms constantemente y tenemos pues esta tablet, o sea, escribiendo también eso es súper útil, ¿no? Escribir como vamos explicando, porque sí. Ya después pues es una cuestión de organización aquí en la casa, pero sí, es esencial verse y escribir las ideas, sí, o sea, no, o sea, el correo electrónico ya no sería suficiente, no, ¿qué te puedo decir? Yo creo que para ti es lo mismo. Sí, igual. O sea, sí, creo que es como el rollo de que tienes que ser más activo, ¿no? O más proactivo de mantener esas relaciones, porque Sí. no se dan así de que me voy a echar un cafecito y me encuentro a alguien. No, es que antes como que era muy, muy sencillo, pues ibas a la conferencia tal, y salían así como muy natural, ya estabas ahí, platicabas, pero ahora lo tienes que buscar, sí tienes que ser más proactivo, porque no van a venir a ti, no va a haber conferencias en un buen rato, así que, ajá. Okay. Bueno, Sí. Un comentario, no una pregunta, pero un comentario de Leticia Sí. Brambila que dice: felicidades, muy bonito resultado. Gracias. Sí, hablando de colaboradores, sí, nos llevamos un Zoom ella y yo. Sale. Sí. Pues pasamos a la A ver, siguiente déjame charla nada y más hacer una ahorita... preguntita rapidísimo. Okay, vale. Yo, por cierto, concuerdo que está bien padre. La pregunta es, entonces, ahora que ya sabes cuándo es inyectivo esto, ¿ya consigues todas las variedades abelianas o todavía No, hay no. que conseguir más? No, o sea, otra vez hay que ver la dimensión, ¿no? La dimensión del espacio de llegada es muy grande. O sea, crece de manera cuadrática con G. Entonces, para ciertos casos es dominante, pero para otros la inyectividad te da una subvariedad dentro de este espacio. No le estamos pegando, o sea, no en cualquier género, en general, pues van a ser muchas más. De hecho, pues hay un poco de especulación cómo obtener todas las variedades abelianas con otras cosas que se llaman prime Turing de una manera más general, etcétera, ¿no? O sea, seguir buscando, ¿no? Digamos, la construcción general de las variedades abelianas, porque la filosofía es que las variedades abelianas, a pesar de que son fácilmente de definir fáciles, el espacio módulo es difícil de conocer, ¿no? De entender bien. Hay varios problemas ahí. Y por otro lado, el espacio módulo de curvas y de cubrientes es mucho más geométrico, es mucho más rico, entonces pueden hacer más cosas. Por eso el puente esto con las variedades de Prim pues es importante, porque muchos resultados que se tienen en curvas se pueden trasladar o ver qué pasa en el lado de variedades abelianas.